Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Lady Paola Buitrago. Pertenezco al grupo 8 del curso Sistema de Adquisición y Acondicionamiento de Señales. Por medio de este video vamos a sustentar el trabajo colaborativo número 1, desarrollado con base en la fase propuesta, que consta de un procedimiento para identificar el sistema a diseñar con base en un proyecto que fue planteado. A este grupo pertenecemos el compañero Juan David Serma, Carlos Albeiro López, Víctor Alfonso Cardona y Miguel Ángel Vergara. El objetivo de este informe básicamente o del trabajo como tal, es abordar las temáticas de la unidad 1 del curso para poder desarrollar las competencias necesarias que nos permitan reconocer los sistemas y tecnologías de adquisición y acondicionamiento de señales. Con base en lo que se plantea y de acuerdo a lo establecido en la guía de actividades, debemos desarrollar 4 pasos individuales y con base en ellos, el equipo de trabajo realizará la consolidación del informe colaborativo con base en el cual estamos realizando este video y acorde a lo que se establece. Como marco teórico tenemos la definición conceptual de lo que es un proceso de adquisición y procesamiento de señales, lo que es una adquisición digital como un procedimiento que consiste en almacenamiento en memoria principal o secundaria de un conjunto de datos con un formato específico durante un periodo de tiempo. Tenemos también la definición de lo que es una estructura de datos, que es una señal discretizada que puede ya ser procesada en el computador. El procesamiento es un proceso específico del análisis realizado. Los datos que han sido adquiridos deben tener un formato claro que permita su interpretación. Es el proceso que nos permite la lectura o visualización de los datos. Tenemos también la definición de lo que es un amplificador operacional, en el cual la principal función es amplificar el voltaje con una entrada de tipo diferencial para tener una salida amplificada y con referencia a tierra. Tenemos también los tipos de amplificadores, que son los inversores, no inversores, diferenciales. También los que integran un sumador inversor, integrador, diferenciador y seguidor de tensión. Esto a nivel teórico es lo que básicamente las temáticas que se relacionaron con el diseño de este informe. Tenemos que los pasos para diseñar un sistema de adquisición y adecuación de señal se basa en etapas de realización, las cuales se inicia con un proceso de adecuación de señal que implica amplificar, filtrar y linealizar la señal. De acuerdo a la imagen que se muestra en pantalla, de acuerdo a las necesidades del sistema sobre el cual nosotros deseamos implementar un sistema de adquisición de señales, asimismo se aplica el proceso de conversión de la magnitud. Tenemos el proceso también de digitalización de la señal análoga para poderla convertir en una señal digital. Tenemos el proceso de amplificación, que en su mayoría se realiza con amplificadores operacionales o en su defecto con unos amplificadores de instrumentación. En nuestro caso, para el ejercicio que se plantea, empleamos un amplificador operacional. Tenemos el proceso de filtrado, se hace uso de condensadores para llevar a cabo este proceso, y tenemos diversos tipos de diseños de filtros, como es pasa baja, pasa alta, de acuerdo a las necesidades de lo que estamos diseñando e implementando. El proceso de linealización, teniendo en cuenta que el componente no es lineal con las variables físicas, la linealización se realiza para dar un valor correcto de acuerdo al valor o a la variación de la misma. Entonces, la linealización es como acoplar la señal para que junto con la variable física nos genere un valor más concreto. Digitalización constituye el proceso por medio del cual se digitaliza una señal empleando un convertidor análogo digital o viceversa de acuerdo a las necesidades. Este es el proyecto que se plantea para el desarrollo. A lo largo del curso, en esta fase específicamente, solamente debíamos identificar el sistema a diseñar con base en el diagrama que se establece y las condiciones especificadas. Tenemos entonces que las ventajas de los sistemas de adquisición de datos determinadas constituyen unos productos o procesos utilizados para recopilar información a través de la cual se pueda documentar o analizar un fenómeno. Cada sistema de adquisición de datos, por decirlo así, presenta sus propias ventajas, las cuales podemos mencionar a continuación. Por ejemplo, el de adquisición de datos wireless permiten eliminar el costo de instalación y el tiempo requerido para cablear todos los sensores. Constan de uno o más transmisores inalámbricos enviando datos a un receptor inalámbrico y están disponibles para temperatura, ambiente, humedad relativa, presión manométrica, etc. Sus receptores pueden ser conectados a puertas USB o Ethernet del PC. Los sistemas de comunicación en serie
Son de buena elección cuando la medición debe hacerse en un lugar que está distante de un ordenador. Hay varios estándares de comunicación, soporta distancias de transmisión bastante largas. La adquisición de datos por Ethernet son una opción popular para muchos usuarios. La mayoría de las instalaciones industriales y comerciales tienen cables de red Ethernet instaladas, lo que les permite la integración de un sistema de adquisición de datos distribuidos sin costos adicionales. Incorporan servidores web. Los datos pueden ser fácilmente compartidos entre los usuarios del network y a través de internet a los usuarios autorizados en todo el mundo. Tenemos la adquisición de datos por Plug-in boards que nos permiten conectar directamente al bus del ordenador, genera una gran velocidad, el coste es bajo, las tarjetas ofrecidas son principalmente para IBM PC y ordenadores compatibles. Se dirige a un único mapa de ubicación, entrada-salida, proporciona ubicaciones de dirección que el procesador utiliza para obtener acceso a dispositivos específicos. La descripción del sistema con este tipo de tecnologías hoy en día es el SCADA. Es uno de los sistemas más complementarios y más prácticos que hoy en día se está implementando en muchos procesos tanto industriales como tecnológicos para facilitar pues el desarrollo de muchas actividades. La descripción del funcionamiento del proceso. El diseño del sistema de acuerdo a los criterios del proyecto planteado se realizó en la siguiente implementación. Tenemos el montaje en Proteus con los elementos que nosotros empleamos. Tenemos un circuito divisor de tensión y el circuito del amplificador operacional. En este caso empleamos el LM386 para realizar la conexión directamente al circuito divisor de tensión y permitir el funcionamiento. Conectamos unas resistencias para hacer la equivalencia, un voltaje de entrada, un voltaje de salida, de tal modo que la equivalencia de estos valores nos garanticen una salida digitalizada de 0 a 5 voltios. Entonces básicamente esa fue la implementación, digamos una simulación de lo que es el diseño del circuito. Bueno, es el circuito divisor de tensión, en este caso consta de 5 voltios, el cual se alimenta con un regulador común para comparar la salida del amplificador. Realizar los cálculos obtenemos para obtener el intervalo de 0 voltios, empleamos las dos resistencias, una de 20 y una de 5K, con el fin de que esa última sea la que constituye la entrada del amplificador no inversor, el M386. Esta es la salida que conecta la entrada al amplificador para generar la entrada no inversora, de tal modo que esa entrada sea la que nos permita el voltaje de salida, el cual visualizaremos en el PC. El LM386, que es el amplificador operacional que empleamos, es un amplificador que requiere bajo voltaje tanto de entrada como de salida de la alimentación. Tiene muy buenas ventajas, en este caso era apto pues para implementar el sistema, el diseño del sistema que nosotros realizamos. La configuración del integrado está básicamente de acuerdo al datasheet del dispositivo, con el pin 3 en la voltaje de entrada, el pin 6 la alimentación positiva más 5, pin 4 alimentación negativa menos 5, el pin 5 es el que emite la voltaje de salida y el pin 2 es la entrada inversora al amplificador operacional. En esta fórmula lo que hicimos fue calcular cuáles eran los valores que teníamos que conectar al amplificador operacional de modo que la salida garantizara que fuera 5 voltios. De este modo fue como se realizó la conversión. Dice que el voltaje de salida es 1 más RF sobre RI por el voltaje inicial. Realizando estos cálculos nos da que el voltaje sería 5 voltios y el valor de la resistencia es 4 y 1 respectivamente. Esta equivalencia se generó pues teniendo en cuenta que RI debe ser el 25% de la resistencia de RF para garantizar que la salida de voltaje esté entre 0 y 5 voltios de acuerdo a lo que se solicita. Esta es la evidencia de la implementación física del circuito, la cual pues se realizó personalmente, pues la realicé en el laboratorio del CEAT, al cual pertenezco. Se hizo pues una implementación grupal, básicamente empleamos un potenciómetro, realizamos la conexión a resistencias para configurar el divisor de tensión y la parte del divisor de tensión y luego generar la salida como entrada no inversora al amplificador operacional. Teniendo en cuenta los rangos de voltaje establecidos para la señal de entrada, como para de salida, configuramos el valor mínimo para comprobar la amplificación de la señal. Valor mínimo en este caso de entrada sería 0
y decimos que el valor de salida tendríamos 5, que es el valor límite. Luego, al configurar el valor máximo de salida, configuramos como salida 5 voltios, tendremos que la entrada sería de 1.0. Entonces, de este modo estaríamos cumpliendo con las condiciones del sistema. Básicamente, este consta el desarrollo del trabajo colaborativo. Espero podamos obtener buenos resultados. Gracias.